Ya, siguiendo con la secuencia del desarrollo del curso, vamos a entrar a geometría del espacio. La primera parte se denomina rectas y planos. Este tema es netamente teórico en su primera parte y luego viene la resolución de ejercicios donde tienen que plasmar todo lo que han aprendido en la parte teórica. Ahora, esto es subjetivo, puesto que las ideas que tienen cada uno son diferentes, pero eh, todas las ideas se tienen que plasmar en los ejercicios y el resultado tiene que ser único. Vamos a conceptuar algunos elementos que vamos a trabajar y luego vamos a avanzar poco a poco. A ver. ¿Qué es un plano? Un plano no se define. Un plano es una idea. ¿Qué idea tenemos de un plano? El piso de la sala de tu casa, la pantalla de tu celular, la pantalla de la PC, un espejo. Tenemos la idea de una superficie extensa, ilimitada, y que cualquier figura plana que ustedes puedan dibujar está íntegramente en esa superficie. Esa es la idea de un plano. Ahora, la idea del plano se basa justamente en separar a un espacio llamado geométrico en dos partes. ¿Ya? Por esa misma razón es necesario que se entienda qué es un plano. Ya le di los ejemplos. Ahora, ¿cómo lo vas a representar? Lo puedes representar de muchas formas. La mayoría representa como si fuera una región paralelográmica, tal como ustedes aprecian ahí. Ahí parece un paralelogramo, pero podría darse el caso que ustedes lo puedan sombrear. No habría ningún problema. Ahí está. ¿Ya? Ahí pues. O sea, se puede representar como una región o simplemente así nada más. ¿Ya? Ahora, no tiene espesor, pero acá se le coloca una, un lateral así de grueso, pero solamente para hacer la representación nada más. Solamente tiene extensión en dos dimensiones, largo, ancho, y se extiende en forma infinita. Se coloca una letra mayúscula en los extremos para indicar que esto se llama plano P. Ahora, algunos postulados. Un postulado es una proposición matemática que se acepta sin demostración, pero se puede explicar. Primero, todo plano, dice, contiene al menos tres puntos no colineales. Los puntos que pertenecen a un plano se llaman coplanares. A ver, veamos. Voy a representar tres puntos. Se supone ya tenemos la idea de un punto, ¿no? Un punto, otro punto y otro punto. Tres puntos determinan una región triangular. Eso es de hecho, pues, ¿no? Lo une mediante segmentos. Y si los lados midieran, por ejemplo, 2 millones, 3 millones, millón y medio de kilómetros, imagínense, sería totalmente extenso. Esa es la idea del plano. O sea, tres puntos que no están en línea recta siempre están en un plano. ¿Cómo se puede explicar eso? Ustedes siéntense en una banca de tres patas y luego siéntense en una banca de 4, 5, 6 patas. Colócanlo en cualquier superficie. La que tiene tres patas está estable,
siempre estará estable. Mientras que las otras, dada la construcción del piso o de repente es tierra, va a ser inestable. Por muchas razones, la longitud de las patas, la posición de los pies de las patas. Entonces tiene muchas variables. Por lo tanto, pero con 3 puntos no colineales, sí vas a estar fijo. Por eso se recomienda sentarse en una banca de 3 patas porque hay mayor estabilidad. Entonces, la primera como que ya se ha explicado. Ojo, esto no se demuestra, le estoy explicando nada más la razón por la cual esos 3 puntos no colineales siempre están ubicados en un plano. Esos puntos de rojo que ustedes ven son puntos coplanares, puntos que pertenecen a un mismo plano. Otro, 2 puntos cualquiera del plano determinan una recta contenida en el plano. Si yo tengo un punto aquí y otro punto que pertenece al plano, entonces 2 puntos que determinan una única recta. Y todos los puntos de la recta están contenidos en el plano. Porque si uno de ellos no estuviera en el plano, estaría en el exterior del plano. Por lo tanto, la recta no sería recta, tampoco estaría contenida en el plano. Ahora, acá hay otra parte que dice, el espacio contiene al menos 4 puntos no coplanares. A ver, veamos. Si tu sala es grande y lo quieres dividir en 2, de hecho vas a colocar un triple. Cuando tu sala es el espacio, colocas un triple y lo divides en 2 partes. Entre una y otra parte no hay comunicación, el plano los está separando. Cada parte se llama semiespacio. Pero ¿cómo se construye un espacio geométrico? Ya. Ustedes ven acá la región triangular. En un inicio había 3 puntos no colineales. Ya. ¿Está bien? Dice, el espacio se forma con al menos 4 puntos no coplanares. Tú sabes que 3 puntos no colineales siempre están en un plano. Por lo tanto, si yo tomo un cuarto punto y que no debe estar en este plano, entonces debe ser exterior al plano. A eso se llama espacio. O sea, el espacio contiene al menos 4 puntos no colineales. Si hubiera 3, no habría espacio, solamente un plano determinado. Se necesita por lo menos 4 puntos para hablar de espacio. ¿Y por qué, profesor? Porque simplemente, pues, tú haces esto, ¿no? Mira, vamos a ponerle por acá. Ya. Fíjate la explicación. Tú puedes formar una región triangular, otra región triangular. Esas regiones triangulares que estoy formando no están contenidas en el plano. Entonces, ¿dónde están? En algo que le llaman espacio geométrico, donde hay figuras, hay puntos, hay rectas, ¿no? Que todos ellos no están en ese plano. Entonces, mínimo para hablar de espacio, tiene que haber 4 puntos que no sean coplanares. Ahora dice, todo plano divide el espacio en 2 conjuntos llamados semiespacios. Lo que le dije de su sala, colocan un triple y una división, ambas partes que no hay comunicación, porque el plano las separa, eso se llaman semiespacios. Finalmente dice, si una recta corta un plano, ¿es cierto? Si una recta corta un plano, dicha intersección debe ser un punto. Esta es la recta que está cortando al plano. Puede haber otra recta que lo corte así. ¿No es cierto? O sea, si una recta tiene un punto común con el plano, solamente uno, la recta es secante. Puede ser oblicua o perpendicular.
Pero si la recta tiene 2 puntos con el plano, entonces esa recta no se llama secante. Esa recta está contenida en el plano. ¿Ya? Muy bien. Estos son los postulados que se basó Euclides para construir este tema, ¿no? Rectas y planos. ¿Ya? Ahora, determinación de un plano. A ver, si tú, vuelvo a poner el mismo ejemplo de la división de tu sala. Si tú contratas un albañil para hacer la división, ¿por qué ellos eligen las columnas, no es cierto, para hacer la división? ¿Ah? Debe ser por algo, ¿sí? Ya. Entonces ven las columnas paralelas perpendiculares al techo y al piso y dicen, bueno, ahí voy a colocar listones y ahí voy a, ¿no? Engrapar, eh, puede ser, pues, como se llama, un triple, ¿cierto? O sea, el triple es un plano. ¿Y ellos cómo supieron que hay que colocar el triple ahí? Es que ellos por práctica saben que los planos se determinan cuando hay dos rectas paralelas, dos rectas secantes, tres puntos no colineales. Mira, tú tienes las dos columnas de tu sala. Solo puedes hacer dos divisiones, porque las columnas te respaldan. El plano está bien cimentado ahí. No puedes colocar otro triple encima del mismo. Si quieres, colócalo, pero siempre va a ser el mismo. ¿No es cierto? Por lo tanto, ¿qué cosa es determinar? Determinar es fijar, ¿ya? Ubicar un solo plano en el espacio. Y en ese plano se tiene que dibujar todo lo que se tenga que dibujar. Triángulo, rectángulo, círculo, circunferencia, cuadrante, todo. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitas para determinar un plano? Como dice ahí el postulado, tres puntos no colineales. Como ya vimos, ahí están, tres puntos no colineales determinan una región triangular. Extiéndelo ilimitadamente, te da la idea del plano. Esa es la forma. Otra, profe. Una recta y un punto exterior. Ahí está. Tienes acá un punto de la recta. Otro punto de la recta. ¿Cómo sé yo que teniendo un punto exterior a una recta, hay un plano que las contiene? Que se puede determinar un plano. Usando el postulado 1, acá hay tres puntos no colineales y esto se extiende ilimitadamente y ya tienes el plano determinado. Otra forma, dos rectas secantes determinan un plano. Si no, fíjate tu techo nada más. Mira tu techo. No hay dos vigas, hay dos vigas. ¿Ya? Y las vigas, ¿qué son? Rectas secantes. Sí, rectas secantes. Y si son rectas secantes, ¿qué determinan? Un único plano. ¿Cuál es ese único plano? El techo. Ese es el único plano. Entonces, determinar es fijar, ubicar un plano de los infinitos. Por ejemplo, ahí ven una región triangular. Yo lo puedo extender acá. Lo extiendo. O sea, necesito solo de tres puntos no colineales. O sea, con dos rectas secantes ya se determina un plano. Ese es el tema. O sea, cada momento vamos a usar dos rectas secantes. Cada vez que veas dos rectas secantes, al toque dibujas un plano. Y en ese plano se proyectan figuras y vamos a poder resolver con triángulo notable, Pitágoras, semejanza, congruencia, relaciones métricas. Todo lo que se usó en geometría plana. ¿Dos rectas paralelas determinan un plano? Sí, lo que hacen los albañiles. Si tú a tu sala lo dividiste, ¿por qué colocan
en las columnas paralelas un triple, porque sabe que con dos paralelas hay un único plano. O sea, el triple es el único que debe existir entre las dos paralelas. Y acá usted tiene un plano, ¿no?, que contiene a L1 y L2. Entonces, estas son las formas en las cuales tú vas a determinar un plano, ¿ya? Sin estas formas es imposible hablar de plano. Posiciones relativas en el espacio. Cuando dos planos son secantes, cuando tienen una recta común. Fíjate, P y Q son dos planos que tienen una recta común, AB. P y Q, su intersección es AB. Pero de repente ustedes, digo, no tienen la idea de un paralelogramo. Joven, el plano, ojo, no tiene forma y su extensión es ilimitada. Por eso que es AB la recta común a los dos planos. O sea, si yo pongo segmentos, eso puede pasar, por ejemplo, en tu sala, dos paredes juntas, contiguas, adyacentes. Hay una línea ahí que se llama arista. Esa arista sí se puede medir, pero acá no, pues, porque el plano es extenso, no tiene frontera ni límites. Por lo tanto, una recta es lo ideal para su intersección. ¿Cuándo dos planos son paralelos? Cuando uno tiene puntos de corte. Más adelante vamos a explicar mejor. Techo-piso, más práctico. Posiciones relativas entre una recta y un plano. Como les dije al inicio, si ustedes tienen dos puntos del plano que determinan una recta, ¿ya? Una recta. Y todos los puntos de la recta están contenidas en el plano. Por lo tanto, la recta está contenida en el plano. Pero bastan dos puntos nada más, ¿no? Porque dos puntos ya determinan una recta, ojo, ¿eh? Y tres puntos no colineales determinan un plano. Ahora, recta secante y un plano. Como les dije, es suficiente que tenga un punto común. Cuando una recta tiene un punto común con un plano, es secante. Puede ser oblicua o perpendicular. Ahora, cuando una recta es paralela a un plano. Bueno, cuando sea exterior. Pero ¿cómo defines el exterior, no? Eso es lo que hice yo al inicio del espacio geométrico. Ya, profe. Bueno, hay varios alumnos dicen que me pregunten en otro salón, me dicen, acá yo puedo trazar paralelas contenidas en el plano P. Pero esas paralelas también pueden ser paralelas a L. Y L no está contenida en el plano. Es cierto. Hay infinitas rectas que pueden ser paralelas a L. Pero necesito que todas ellas acaso sean paralelas a L para que L sea paralela al plano. No. Entonces, ¿cuál es la condición suficiente para que L sea paralela al plano? La condición es la siguiente. Que tú traces una recta en el plano. Mejor dicho, traza una recta contenida en el plano. La condición es que esta recta sea paralela a esta. Como ya vimos anteriormente, hay infinitas rectas en el plano que pueden ser paralelas a L, pero no escoja las infinitas, escoge uno nada más. Entonces vamos a analizar. Acá tengo dos rectas paralelas. L y M son paralelas. Según la determinación del plano, estas están contenidas en un plano, al cual ellos lo han determinado. Este es un plano. ¿Ves cómo ya estoy usando la determinación del plano? Dos rectas paralelas determinan un plano. Ya no es imaginario, lo tienes que ver. Ahora, pregunta, en ese plano, M y L no se cortan, porque son paralelas. Pregunta, L
¿no es cierto? Entonces L no tiene ningún punto de contacto con M. Y M está contenida en el plano. Por lo tanto, si L no corta a M, L tampoco va a cortar a P. Entonces, L es paralela al plano. ¿Cuál es la condición? Que solamente haya una recta paralela a L. Y esa recta debe estar contenida en el plano. Ahora, posiciones relativas entre rectas. Y aquí hay un nuevo concepto, de repente algunos lo han llevado, pero tienen que aprender. Dos rectas secantes, y eso se lo saben. Dos rectas son secantes cuando tienen un punto de intersección. Dice que las rectas secantes son coplanares. ¿Coplanares? Por supuesto que son coplanares. ¿Por qué? ¿Por qué son coplanares? Por la determinación del plano. Sí, determinación del plano. No hemos dicho que dos rectas secantes determinan un plano. Ahí está, pues. ¿Quién determinó a ese plano de color amarillo? Las dos rectas secantes, que están contenidas obviamente en el plano que han determinado. ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora, tú quieres ver físicamente, en tu casa está todo, joder. Mira una viga, una columna y está la pared. Es un plano. Techo arriba, igualito. Ahí se aprende bastante. Visualmente, pues, ¿no? Lo que estamos explicando acá. Dos rectas paralelas, como ya dijimos, determinan un plano. Pero ¿cómo se definen dos rectas paralelas? Dos rectas en el plano son paralelas cuando no tienen intersección. O la intersección es vacía, tal como ustedes ven ahí. Dos rectas paralelas son coplanares, sí, porque siempre están contenidas en un plano. No hay dos rectas paralelas en el espacio que estén libres, no. ¿Ya? Y finalmente acá viene, para algunos de repente, nunca han visto esto, pero tienen que observar. Alabeadas o cruzadas. ¿Qué son rectas alabeadas o cruzadas? Son dos rectas que no son secantes, no son paralelas. Cuando digo que no son secantes, no se cortan, las alabeadas cruzadas no se cortan. Cuando digo paralelas, profe, pero paralelas tampoco se cortan. Sí, pues, pero están en un plano. En cambio aquí pertenecen a planos distintos. O sea, es la negación de las secantes y las paralelas. Por lo tanto, L1 y L2 se llaman cruzadas o alabeadas. Ejemplo, a ver, el Puente Nuevo. Evitamiento está encima de esa vía principal del Puente Nuevo que va por abajo. Esa recta, creo que se llama José Carlos Mayate, que cruza, esa recta con el evitamiento, sus nombres correctos se están cruzando, no se están cortando, se cruzan. Ahora, si tú desde un helicóptero o un dron te pones en la parte vertical arriba, de arriba miras hacia abajo, tú ves esas dos carreteras que se están cortando, ¿sí o no? Pero no están cortando. Entonces, ¿por qué yo veo que se están cortando? Por la posición relativa del observador. Entonces, el observador, depende de su posición, puede, ¿no? Saber cuándo dos rectas son cruzadas o alabeadas. Porque una persona que está en el llano está viendo claramente que son cruzadas. Entonces, si las cruzadas, las rectas cruzadas, no son paralelas, no son secantes, entonces, ¿cuál es su papel? ¿Cuál es su función? Profe, ¿se están cruzando? Sí, pero al cruzarse, están formando un ángulo, vista desde arriba. ¿Y cómo voy a calcular ese ángulo? Porque los problemas siempre me piden eso. Acá está. ¿Cómo vas a determinar la medida del ángulo entre dos rectas alabeadas? ¿Qué ven en este plano, P? Dos rectas. Una recta Y contenida en el plano y otra recta secante al plano. Ahora, ¿las rectas son alabeadas cruzadas? Sí. ¿Por qué? No son secantes, no son paralelas y están en planos distintos. Y está en el plano P y la X está en otro plano.
solamente tiene un punto común con el plano. ¿Sí o no? Ya, quiero saber el ángulo. Ya, entonces, si tú quieres ver el ángulo, mira, tendrías que colocarte acá como observador, ¿ya? Y ver desde la superficie el ángulo. Entonces, cuando tú ves acá, desde aquí estás viendo que X corta Y. O sea, tú estás viendo esto, lo que nosotros no vemos. Ah, ya. Esta es paralela a Y. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer? Trazar una paralela por un punto, en este caso A. Y luego, una vez que trazaste la paralela, el ángulo que tú estás viendo es este. Esa es la medida del ángulo. Y ese angulito, obviamente, se debe calcular. Ese angulito siempre debe estar en un triángulo rectángulo, en un isósceles, en un equilátero o en un triángulo cualquiera para poder calcular el valor de t. Ahora hay otra forma de también de ubicar teta, ¿sí? Por un punto de Y, tú puedes trazar ahora una recta paralela a la recta X, pero que toque al Y, ahí lo está tocando. Y una vez que la toque, habrá un ángulo cuya medida es la misma de teta, es la misma. El ángulo no cambia. Si tú muevas las dos paralelas, se juntan, no va a cambiar, sigue siendo la misma. ¿Estamos? ¿Ya? Entonces, esa es la forma correcta de determinar la medida del ángulo entre dos rectas alabeadas o cruzadas. Muy bien. Ahora veamos la recta perpendicular a un plano. Para que entiendas esto, es muy simple. Cuando estaba en presencial en la academia, en los salones, había una columna y dos vigas que se juntaban arriba. En tu sala debe pasar lo mismo. Tú tienes una columna y en la parte del techo hay dos vigas. Cada viga es perpendicular a la columna. Es obvio, ¿no? Para que una casa o un cuarto, una habitación sea estable, la columna debe ser perpendicular a las dos vigas. Si solamente hay una viga, entonces ese cuarto no está fijo, no está estable. Terremoto, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la condición para que una recta sea perpendicular a un plano? Ahorita vas a ver. Por definición, ojo, definición. Una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a las infinitas rectas que están en el plano. ¿Está bien? Ya. Entonces, así se define, ¿no? Una recta es perpendicular a un plano cuando es perpendicular a toda la recta del plano. Pero el plano tiene infinita recta, pues a todas tiene que ser. Pero ¿cuál es la condición necesaria y suficiente? Porque no creo que tengo que dibujar todas las rectas, ¿no? No. La condición está ahí, joven. Mira, léelo acá abajo. Tú necesitas de dos rectas secantes. Miren A y B. A y B son secantes. Dos rectas secantes que determinan un plano, el plano P. Ahora, si yo trazo una recta secante al plano, L es secante al plano, ¿cómo yo sé que es perpendicular al plano? Puede ser oblicua también. ¿Qué se necesita? Que L sea perpendicular a y a B. Luego es perpendicular a P. Ya. Pero, profe, no veo el ángulo recto. No lo estoy viendo el ángulo recto. ¿Quieres verlo? Ya, mira. Desde el punto de corte de L con el plano, estoy trazando ¿qué? Una paralela B. En el mismo plano, que acaba de formar un ángulo recto.
¿Es suficiente para que L sea perpendicular a P? No. Por ese mismo punto, trázale otra paralela, pero en este caso a A, y debe formar 90 grados. Y ahora sí. Ahora sí, esta recta L no se va a mover. No se puede mover porque hay dos ángulos rectos que la están sujetando. Por lo tanto, L es perpendicular al plano. ¿Cuál es la condición? Que solo necesitas de dos rectas secantes perpendiculares a L. Nada más, nada más. Y eso se ve en la vida real, ¿no? Mira, en tu sala está toda la geometría. Rectas y planas, todita están. Planos paralelos, ángulos diedros, distancia entre rectas a la vía. Ahí está todo. Pues tienes que observar nada más. ¿Ya? Fíjate, mira, cómo estoy definiendo a la recta perpendicular al plano. Muy bien. Ahora chequen esto. ¿Ya? Un minuto, ahorita vuelvo, pero fíjate bien, lee bien qué cosa es proyección ortogonal y el ángulo entre una recta y un plano.
Ya, chequen ahí. En la parte de la proyección ortogonal, le vuelvo a repetir, ortogonal significa perpendicular. Quiere decir que las líneas que se trazan desde las figuras u objetos hacia un plano deben ser líneas perpendiculares. Por ejemplo, ven el punto A, tracé una perpendicular que se llama proyectante y A' viene a ser el pie. A partir de ahora, coloquen dos ángulos rectos ahí. ¿Por qué? Porque esa es una indicación que la línea que has trazado, que se llama proyectante, es una línea perpendicular al plano. Igual sucede con BC. BC ya no es un segmento, es una recta. ¿Cómo proyectas una recta en un plano? Toma dos puntos de la recta y lanzas hacia abajo perpendiculares al plano. Por lo tanto, podemos afirmar que C' me representa la proyección. Y si tienes un triángulo como esta EFG y lo proyectas hacia el plano, se proyecta a los extremos, E', F', G'. Lo unes y obtienes la proyección. Todo sobre el plano P. Pero tienes que trazar líneas perpendiculares. Si no trazas líneas perpendiculares, no vas a poderlo proyectar. Tiene que ser así. Ahora, cuando una recta es secante a un plano, forma un ángulo. Si la recta es perpendicular al plano, forma ángulo de 90. Y si la recta es oblicua, va a formar un ángulo agudo, obtuso, pero lo forma. ¿Y cómo lo va a determinar? O sea, ¿cómo se puede calcular ese ángulo? Ya. Ustedes ya tienen acá dibujado el esquema, pero yo voy a hacerlo aparte. La recta que ustedes están viendo a continuación es una recta secante al plano. Vamos a llamar la recta L1. L1 secante al plano P. ¿Está bien? Ya. Ahora, ¿y el ángulo? Ya. El siguiente paso es, tomas un punto cualquiera de L1, cualquiera, y le trazas una perpendicular al plano. Repito, perpendicular al plano. Acostúmbrate a colocar ángulo recto justo en el pie de la perpendicular. Ahora sí se ve que es perpendicular. Es el primer paso. Segundo paso, el punto de corte de la recta secante con el pie de esa perpendicular lo unes. ¿Y qué cree que ha pasado? Se ha formado un triángulo rectángulo. Ahí está. Triángulo rectángulo. ¿Quién es el ángulo que forma esa recta L1 con el plano? El ángulo tiene esta medida. Entonces, ¿ese ángulo se puede calcular? Sí, se puede calcular. ¿Cómo? Seno, coseno, tangente, o simplemente pues triángulo notable, nada más. En geometría son ángulos notables, así que no había ningún problema. Esa es la forma en la cual ustedes van a tener que calcular el ángulo formado por una recta con un plano. ¿Ya? Repito, trace una perpendicular al plano. Unes el pie con la intersección y formas un triángulo rectángulo. Facilísimo. Acá no hay que 5 pasos, 8 pasos, nada. Es un par de pasos nada más que se debe hacer. Finalmente llegamos al corazón de este tema, ¿no? Teorema de las tres perpendiculares. Ya, lo que ustedes ven ahí, que parece, no sé qué, a ver, un marisco parece, ¿no? Es la representación de un plano. El plano tú lo puedes representar como te dé la gana, como tú quieras. No hay una regla que diga, ¿sabes qué? Debe ser un paralelogramo. A mí se me ocurrió hacer esto, ya pues, para mí esa es la representación de un plano. Aquí le voy a explicar
ese teorema fundamental. Es fundamental porque tu profe de trigonometría, yo sé que lo hace ya. En el tema de rosa náutica o para determinar ángulos de elevación y depresión, ¿acaso no usa la geometría del espacio? Indirectamente ya lo usó este teorema, ya lo usó. Yo sé, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ustedes ya tienen la idea ya. Ahora vamos a aplicar a la geometría. Entonces, voy a poner acá condiciones. Las condiciones son como los datos o requisitos que debe tener este esquema para formar, ¿no? Justamente una recta que es perpendicular a tres a la vez. Por eso se llama teorema de las tres perpendiculares. Ya, ¿cuáles son las condiciones? Primero, recta, vamos a ponerle acá, una recta, ya, una recta perpendicular a un plano. Con eso te estoy diciendo que el plano también tiene que estar presente. Ya, profe, ¿dónde está esa recta? Vamos a dibujarla. Ahí está. Esa es la recta perpendicular al plano. Como ya dijimos, tenemos que colocarlo así, ¿no? A ver. ¿Se recuerdan? 90 y 90. Cuando yo haga eso en el pie, te estoy diciendo indirectamente que esa es la recta perpendicular a un plano. Esa es la famosa recta L1, es la primera recta perpendicular. Esta es la primera. ¿Está bien? Ya. Esa es la condición número 1. Ya. ¿Qué más necesito? Necesitas una recta contenida en el plano. O sea, en el plano que has determinado. ¿Cómo es eso? Una recta nada más. Ahí está. A esa recta la vamos a llamar M. Ay. Entonces, ¿qué necesitas? Una recta perpendicular a un plano. O sea, el plano y la recta. Luego la recta contenida en el plano. Suficiente. Suficiente. Entonces, bajo esas condiciones, ya puedo formar las tres rectas perpendiculares, ¿ya? A una sola. Te digan, ¿y cuál será ella? Vamos a ver. Fíjate cómo lo vamos a deducir. ¿Ya? Luego, fíjate lo que se cumple. ¿Ya? Primer paso. Recuerda, recuerda cómo se define la recta perpendicular a un plano. ¿Cuándo una recta es perpendicular a un plano? Cuando sea perpendicular a toda la recta del plano, ¿sí o no? ¿Ya? Entonces, ahí L1 es perpendicular a ese plano. M está contenida en el plano. Por lo tanto, joven, M es perpendicular a L1. Algunos dirán, no vamos a suponer que algunos digan, profe, ¿no es al revés? ¿No es L1 perpendicular a M? Se puede colocar al revés, no hay problema. Es como un producto, A por B, lo mismo que B por A. Ya, muy bien. Hasta ahorita tengo M perpendicular a L1. Perfecto. Ya, ¿qué vas a hacer luego? Todo está ahí, ¿eh? En el texto está todo, ¿ya? Ahora, ubica el pie de la perpendicular. ¿Dónde está? El pie de la perpendicular está en el punto O. ¿Viste? Ahí está. Entonces, desde ese pie vas a trazar una segunda recta perpendicular.
Pero, profe, ¿a quién va a ser perpendicular? Va a ser a M. ¿A quién? A M. Ahí está. Entonces, esa recta la voy a llamar L2. Acá está la L2. Entonces, pongo acá. Mira, mira. Si L2 es perpendicular a M, es obvio que M es perpendicular a L2. Ya, pero falta la tercera. Ah, ¿y dónde está la tercera? Mira, ¿qué es pie? El pie es la intersección de dos rectas perpendiculares. Este es el pie de la segunda. ¿Viste? Ah, ya. Y el O es el pie de la primera. Entonces, el pie de la segunda lo unes con un punto cualquiera de L1. Mira, con cualquiera. Ah, muy bien. Entonces, si es así, esta será la tercera perpendicular. Miren, ahí será recta. Ahora, esa línea oblicua es la L3. Este es L3. Ahora, ¿qué puedes ver? Que M es perpendicular a L3. Entonces aquí M es perpendicular a L3. ¿Y qué determinaron estas rectas? Un plano. ¿Está bien? Un plano. Ahora, ustedes dirán, profe, ¿y por qué 90 en la última? Ya, te voy a explicar acá. ¿Por qué? Se quedan. Voy a borrar esto, voy a borrar esto. ¿Por qué 90? ¿Por qué? Ya, escúchame. Al inicio, ¿qué teníamos? M perpendicular a L1 y M perpendicular a L2. Ya. L1 y L2 determinan un plano, ¿cierto? Ahí está el plano. Ya. Y M es perpendicular a las dos rectas secantes L1 y L2. Por lo tanto, M es perpendicular a ese plano marrón. Y como L3 está contenida en ese plano, obviamente M debe ser perpendicular. Por eso que coloco aquí 90 grados. Ahí está. Este es el teorema de las tres perpendiculares. Ahora vamos a hacer un repaso acá. Por eso esto le he dibujado otro. Vista de otra forma. A ver, vamos a ver. Mira, tienes que tener práctica con esto. Esta es la primera. ¿Está bien? Profe, ¿cómo sé que es la primera? Ya te dije que lo que tienes que hacer, colocarle ángulo recto y ángulo recto por acá. ¿Está bien? Ya. Esa recta es perpendicular al plano. Muy bien. Acá está la recta contenida en el plano. Desde el pie de la primera, trazo la segunda. Ahí está. Y uno este pie con un punto cualquiera, pues está arriba, abajo, donde quieras, por ejemplo aquí, y formar un ángulo recto. Ahí están las tres perpendiculares. Puedes dibujarlo dependiendo del ejercicio. Ustedes dirán, ¿y cómo lo empleo a un problema? Generalmente lo usan cuando hay cuadrados, cuando hay triángulos equiláteros. O sea, todo se dispone, ¿no? O se predispone. Ahí está. Eso es lo que ustedes tienen que determinar. ¿Ya? Y como le dije, mira la parte última. Ahí están las tres perpendiculares a una sola, que es M. Claro, pues ves. O sea, M perpendicular a L1, perpendicular a L2 y perpendicular a L3.
¿Ya? Tal como se observa. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Ya voy a esperar 10 segundos. A ver, ¿quién pregunta? Vamos a desarrollar la práctica. Cualquier momento voy a preguntar a un alumno. Ya, estén atentos, voy a preguntar. Si no contestan, ya para la otra semana no van a entrar. Cualquier momento lo voy a preguntar. Tienen que estar atentos a la clase. Primero, si dos planos son paralelos, entonces las rectas contenidas en uno de ellos siempre son paralelas a las rectas contenidas en el otro. Los ejercicios de teoría son las más difíciles. ¿Por qué? Porque simplemente tienes que hacer varios dibujos y tratar de contradecir a esa proposición. Entonces tú contradices con un ejemplo a esa proposición, entonces simplemente pues la proposición es falsa. En este caso es falso. ¿Por qué razón? Vamos a explicar. Un dibujo se puede determinar. Este plano es paralelo a este plano. ¿Está bien? Paralelo, paralelo. Ya. Las rectas contenidas en uno de ellos siempre son paralelas a las rectas contenidas en el otro. O sea, si yo trazo esta recta y trazo esta otra, ellas están contenidas en los planos paralelos. Sin embargo, esas dos rectas no son paralelas. Y acá dice, las rectas contenidas en uno de ellos siempre, falso, no siempre. Ahí veo un ejemplo que no lo es. Dos, si una recta es perpendicular a un plano dado, significa un plano que tú estás dibujando, entonces dicha recta es paralela a toda perpendicular al plano dado. Verdadero. A ver, un dibujo para la explicación. Voy a dibujar un plano y una recta perpendicular a un plano. Ya sabes cómo dibujar una recta perpendicular a un plano. Acostúmbrate a colocar dos ángulos de 90 en las esquinas. Si una recta es perpendicular a un plano, tal como ustedes ven ahí, entonces dicha recta es paralela a toda perpendicular al plano. Claro, mira, si yo trazo, por ejemplo, esta recta, también perpendicular al plano, entonces ambas rectas son paralelas. Inclusive, si yo dibujo un plano
perpendicular al plano verde, también ese plano es paralela a la recta dada, ¿no? O sea, la recta L es perpendicular al plano verde, entonces toda perpendicular, así sea recta o plano, que sea perpendicular al plano verde, todas van a ser como paralelas. Por eso que es verdadero. 3. Si tres rectas son paralelas, entonces una de ellas es paralela al plano determinado por las otras dos. Chávez Ancalle. ¿Quién es Chávez Ancalle? Chávez Ancalle. Si no tienes micro, Sí, profesor. ya, tienes micro ya. Dime si es verdadero o falso la proposición 3. Falso. ¿Por qué? ¿Por qué es falso? Chávez Ancalle. Ya, Chávez. Entonces la próxima semana vas a descansar. Acá está Condori. La tercera proposición. Condori. Sí, profesor. Ya, varios van a descansar la próxima semana. Profe, le voy a pasar el hospedador para que usted saque de la clase a los que no le responden, profe. ¿Ya? No hay Ya, problema, a ver. profe. Le voy a pasar el hospedador. Ya, profe, ya tiene el hospedador ya. Ya, gracias. Profe, no solo eso, sino que no va a poder, va a ser suspendido otras clases más si es que no responden. Coronel. ¿Este coronel? Sí, profesor, Ya. Responde. es verdadero, ¿Ah? es verdadero. ¿Verdadero? Sí, profesor, ¿Por qué? porque si las tres son paralelas,
Si las dos rectas forman un plano, entonces la 3 seguirá siendo paralela. A ver, Profesor, si las dos forman un plano, la tercera recta también seguirá siendo paralela. ¿ah? Juan me está recontramando. Castro, ¿verdadero o falso? Sí, profesora. Castro, Sí, profesor. ya, tu respuesta, Falso. ¿me estás preguntando? No, falso. ¿Por qué? Porque tiene que ser perpendicular con la recta, el plano. No tiene sentido lo que estás hablando. Acá hablan de paralelas, no de perpendiculares. Dávila, Sí, profesor. responde. ¿Verdadero? De nuevo, a ver. Verdadero, dije. ¿Por qué? Ya, en verdad la mayoría está en nada. Eso me molesta. Cuando digo pregunten, para repasar nada. Dice, acá una, no sé si sea hombre o mujer, me dice, si las tres rectas son paralelas, todas tienen que ser paralelas al plano. Claro, pueden ser paralelas al plano, ¿no es cierto? Ya. No importa que te equivoques, pero siempre se contesta, ¿no? O sea, ¿por qué razón has dicho verdadero o por qué has dicho falso? No solamente lance y decir verdadero y no sabes por qué. No es así. Es una explicación. Esta, eh, esta proposición es falsa. ¿Por qué es falsa? Lo vamos a explicar, claro.
Ya, miren el gráfico. A ver, ubícate en el plano celeste. Solo ubícate en el plano celeste. Aquí tenemos dos rectas paralelas. La proposición dice que son tres. Ya, acá tenemos dos paralelas. Dos paralelas determinan un plano. ¿Estamos? Dos paralelas determinan un plano. Ya, profe, falta la tercera. Ya. La tercera lo he colocado en el exterior. Paralela al plano. Entonces dice acá, si tres rectas son paralelas, como lo son ahí, entonces una de ellas, la que está acá, es paralela al plano determinado por las otras. Si yo solo hago el dibujo del plano celeste, entonces tendría que marcar verdadero. Pero siempre tienen que ver todas las posibilidades. Mira el plano amarillo. ¿Estamos? Ya. Mira el plano amarillo. El plano amarillo ha sido determinado por las dos paralelas. Lo dice acá. Entonces, una de ellas es paralela al plano determinado. Ese fue el celeste. Pero esta recta, al colocarlo acá, ¿acaso deja de ser paralela a las tres? No. Las tres siguen siendo paralelas. Y la tercera, la que está acá, que es la tercera, no es paralela al plano, está contenida en el plano. Entonces, no es cierto lo que dice arriba. Hay un caso, como el caso del amarillo, que no cumple esa proposición. Por eso que es falso. ¿Ya? Entonces, estos son ideas, pues cada uno de ustedes tiene una idea. Si ustedes, es como cuando hablan, si no articulan bien las palabras, estás hablando cualquier cosa, igualito acá. Si tú no esquematizas bien, entonces te equivocas. ¿No es cierto? Y solamente hay dos formas, o sea, dos alternativas, verdadero o falso. ¿No es cierto? Entonces tienen que practicar bastante esto. Es falso, verdadero, falso, falso. La B la respuesta. Ahora, fíjense lo que dice acá, en el problema. Dos puntos, A y B, dos puntos A y B, situados a uno y otro lado de un plano X. Dibujemos pues un plano X. Ahí está el plano X. Ese es el plano X. Acá voy a colocar el A y voy a colocar el B. Ya. Dice, dos puntos A y B situados a uno y otro lado de un plano X. Distan, o sea, la distancia de cada punto del plano es 6 y 9. No es cualquier distancia, pues, tiene que ser perpendicular. Seis y 9. La proyección de AB sobre el plano mide 30. Ahora, acá viene ya la parte, como se dice, de aplicación de la teoría. Estas dos perpendiculares
Estoy señalando ahí, mira. Mira esas dos perpendiculares. Son paralelas. Y si son paralelas, ¿qué determinan? Bueno, determinan un plano. Efectivamente, determinan un plano. Ya, muy bien. Y entonces, ¿cómo hago para que AB se proyecte? Ya, entonces, vas a hacer esto. Fíjate lo que estoy haciendo. Tú haces esto. Ahí está tu plano imaginario. Ahora ya está el plano. Ya. Y ese plano, ya, si yo trabajo en ese plano, esta línea no pertenece al plano amarillo, sí, pertenece al plano amarillo y pertenece al plano verde también. Ah, ya. ¿Te diste cuenta o no? ¿Ves? Es como si el amarillo se cante al plano verde. Claro. Ahora la pregunta es, ¿ese plano amarillo se puede extender? Sí se puede extender. ¿Por qué, profe? Porque el plano no tiene límites, es infinito. Ahorita ya lo extendía. Como si fuese un trapecio, ¿no? Ahora, en ese plano amarillo estoy trabajando. Ya me olvido del plano verde porque ya fue el plano verde. El plano verde solamente fue para intersección, ¿no? Y ahora trabajo con esto. ¿Qué es eso? Ese es el segmento de recta. A ver. ¿De acuerdo? Y esa se tiene que proyectar sobre el plano. Y la pregunta es, ¿dónde está la proyección de AB sobre el plano? Mejor lo pregunto, yo mismo lo voy a hacer, ¿ya? Si no voy a estar perdiendo mi tiempo. En todo caso, si uno escribe por el chat, tampoco escribe por el chat. O sea, ni uno ni otro, ¿no? Ya. AB hay que proyectarlo sobre el plano verde. La pregunta, ¿ya está proyectado? Ya está proyectado, ¿no? Porque A lo proyecté y B lo proyecté. ¿Quién es la proyección? La proyección es A' y el otro es B'. Ahí está la proyección. ¿Y por qué es la proyección? Porque esa proyección debe estar sobre el plano verde. Claro, pero está bien proyectado. Y dice, la proyección de AB sobre el plano mide 30. O sea, A', B', ese segmento mide 30. Y te piden cuánto vale AB. Puede salir de muchas formas. Por semejanza. Puede salir por Pitágoras. En fin. Mira lo que vas a hacer acá. A' lo prolongas. Y desde B le lanzas una perpendicular a esa prolongación. ¿Qué está formando? Un triángulo rectángulo. Sí, triángulo rectángulo. ¿Cuánto valía A' B'? A' B' vale 30. O sea, este 30 que está acá arriba
A prima de prima, ojo, es la misma que la de abajo. Es la misma. Ah, está. ¿Viste? Ya. El 9 se proyecta a la izquierda. El 9 se proyecta a la izquierda. Entonces, este vale 6. Le suma 9 y ya tienes 15. Y te están pidiendo que calcules cuánto vale esa distancia. O sea, te piden AB. Solamente tienes que aplicar Pitágoras o si no un método especial que se supone ustedes tienen. Cateto 15, cateto 30. ¿Ya? Fiorella Badío, ¿cuánto sale? ¿15 raíz de 5? Escribe por el chat tu respuesta. Ya, muy bien. 15 raíz de 5. Está bien. 15 raíz de 5. Esa es la clave. Esa es la idea que tienen que tener ustedes para poder resolver un problema. ¿Ya? Para acá. Esta es la más sencilla de todas. ¿Ya? Tenemos un plano de referencia. Dice, un segmento de recta se proyecta sobre un plano. No solamente se proyecta en el plano, se proyecta sobre una perpendicular al plano. O sea, esta que está acá es perpendicular al plano. Ya sabes por qué. En esta característica. ¿Cómo proyectas AB sobre el plano? Trazándole perpendicular. ¿No es cierto? Claro. Mira. Trazas una perpendicular. ¿No? Y ahora dices, a ver, profe, y la otra, si yo trazo una perpendicular, ¿qué pasaría? Bueno, para empezar, nuevamente emplea el, el teorema de la determinación de un plano. Chequea. Esta recta, mira que estoy señalando, es paralela con esta recta. ¿Y qué? ¿Qué determinan esas dos rectas? ¿Ah? Determinan un plano. ¿Está bien? Ese plano va a contener AB.
Ahí está. Entonces, ahora falta proyectar B sobre el plano. Trazador. Ahí está. Ya, y luego ese mismo segmento se proyecta sobre la recta L. La recta L es perpendicular a ese plano. Entonces, AB ya se proyectó, sí. ¿Dónde está la proyección? Es esta que está acá. Esa es la proyección. Pero AB también tiene que proyectarse en él. Por lo tanto, proyecta normal. Todo está en el plano celeste. Y esto es como si fuese geometría plana. ¿Y cómo lo llevé a ello? A través de la determinación de un plano. Las rectas paralelas determinan un plano. ¿Todo trabajo hoy? Ya lo trabajé. Entonces no tengo ningún problema. ¿Qué me están pidiendo? Calcule a B si las proyecciones sobre el plano miden 12 y 5. ¿Entendés? Estel Román, dime la clave, o el chat, o el micro, como quieras. Ya, muy bien, sale 3. Ese forma un triángulo rectángulo. Recontra conocido ese triángulo pitagórico. Pues le voy a recomendar que trabajen en un plano. Con rectas paralelas, sombreles, y ahí trabajo los dos. O sea, digo, si no determinan el plano, ustedes van a estar en el aire. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Se proyecta y van a estar perdidos. No se trabaja un plano. Todo. Primero se dibujan en el espacio, después lo determinas el plano. El plano celeste no estaba. No estaba. He tenido que determinar para luego proyectar, y es más fácil. Miren acá. Dice, el lado AB de un triángulo rectángulo isósceles recto en B pertenece a un plano. Ojo, hay un plano ahí. ¿Y cuál es ese plano? No lo sé. Vamos a ver. El plano no tiene forma, así que lo voy a hacer así. Ahí está el plano. Y dice, el lado AB de un triángulo rectángulo isósceles ABC recto B pertenece a un plano. O sea, si tú lo lees, el triángulo rectángulo isósceles tiene un cateto apoyada en ese plano. Pues dice, AB pertenece al plano. Ahora, triángulo rectángulo. Ahí está. Recto en B dice, ya pues, recto en B. Ahí está, recto en B. Y A tendría que ser este que está acá. Y C tendría que ser este que está acá. ¿Ves? El AB ya está contenido en el plano. Y es un triángulo rectángulo isósceles. Desde ahora tienes que darte cuenta lo siguiente. Tú al ojo ves que no parece.
Es cierto, eso sucede en geometría del espacio. Porque no lo estás viendo de frente. Lo estás viendo en perspectiva, en un costado. ¿Entiendes? Por esa razón está así. Pero no deja de ser triángulo rectángulo, sigue siendo, no hay problema. Ustedes van a pensar que BC es más grande que AB. En geometría plana sí sería un crimen, pero acá no, normal. Ahora dice, el cateto BC, mira el cateto BC, forma con el plano un ángulo de 45. Ya te enseñé. ¿Recuerdas cómo formar el ángulo de una recta con un plano? ¿Qué se hace? Se ubica un extremo C y se traza una perpendicular al plano. Tiene que trazar una perpendicular. Ahí está. Bien. Primer paso. Segundo paso. Tienes que unir, vamos a darle G. Vas a unir el pie que es G con B, porque es BC la que quieres formar. Y ahí vas a formar un triángulo rectángulo. ¿Dónde está? Aquí está el triángulo rectángulo. Ese es el triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ubica bien a ese triángulo BCG, acá está. Ubica, ahí está bien. Mira el BCG. El ángulo de 90, perdón, el ángulo de 45 es este que está acá arriba. Porque dice que forma 45 grados. Ahí está, ¿no? Es en el BCG un ángulo de 45. Hasta ahora hay dos triángulos notables. Hay dos triángulos notables. Triángulos notables de 45. ¿Quiénes son? Hay que especificarlo. Son el ABC y el triángulo BCG. ¿Y qué vas a hacer ahí? Lo que tú ya sabes. K raíz de 2. Calcule el ángulo que forma AC con dicho plano. A ver, vamos ahora a AC. A no, A pertenece al plano. Y C, ya no, porque ya le tracé la perpendicular. Entonces solamente me queda unir G con A. Uno que es G con A y este recto, mira. Y el ángulo que me están pidiendo es este. Ese es el ángulo que me están pidiendo. ¿Dónde está? En un triángulo rectángulo. AGC. Ahí está el X. Ay, ay. ¿Y cómo empiezo? ¿Ya? Como tú bien sabes, acá te piden la medida de un ángulo. Y cuando te piden la medida de un ángulo, no depende de la constante, porque son de 45. Ponle 1. Yo les enseñé ese método que lo otro. Mira, a CG ponle 1. Porque la medida de un ángulo no depende de la longitud de los lados, depende de la razón de los lados. CG vale 1. ¿Ya? ¿Cuánto vale BC? BC vale raíz de 2. Ese es para el triángulo BGC de 45. Ahora para el triángulo ABC de 45. ABC. Los catetos tienen que ser raíz de 2 cada uno. BC raíz de 2, AB raíz de 2.
Entonces, ¿cuánto vale la hipotenusa? 7 raíz de 2, raíz de 2, este es raíz de 2 por raíz de 2, estamos hablando de 2. Entonces ya te salió. Pues. ¿Ya? Ya te salió. A ver. Pérez Jaime. ¿Cuánto sale? Pérez Jaime. Pérez Jaime. ¿Por qué demoran tanto? No estaban en clase, pero es conocidazo ese. 30. O sea, estos son problemas de triángulos notables en el espacio. Nada más. Pero tienes que tener el concepto de recta perpendicular a un plano, cómo determinas un plano, porque te va a ayudar para luego la próxima semana estudiar los polieros. No cómo. ¿Ya? Ya, listo. Siguiente problema. En la figura se muestran 3 segmentos congruentes, A, B, B, C y C. En la posición 1, los segmentos están contenidos en el plano. ¿Ya? Mientras que en la posición 2, el segmento AB es perpendicular al plano. Si AB vale raíz de 15 en la posición 1, calcule AB en la posición 2. En la posición 1, trabájalo como si fuese geometría plana. Acá está. Ahí está. Colocamos ahí. Este extremo es A, B, C, D. Dice que son congruentes, pero yo no sé cuánto vale. Pone un valor de A. Este también vale A. Es esa. ¿Ya? Ya. Dice, calcule, A de vale raíz de 15. Traza esto. Y ese es raíz de 15. ¿Cómo hacemos para calcular el A? La clásica. Forma tu triángulo rectángulo. Entonces aquí tendrías el valor de A. Este A de ahí baja. Se ha formado un cuadradito chiquito, ¿no?
En ese triángulo rectángulo, la hipotenusa es raíz de 15. Aplicando Pitágoras, A te sale. Quispe Pauca, ¿cuánto sale? Quispe Pauca. Veterano, Quispe Pauca. Ya, no es tanto. Quispe Pauca. Ya, varios alumnos van a descansar, ¿ya? Hace una semana. A sale raíz de 3, ¿cierto? A es raíz de 3. Ya, pero ese es el valor de A, que ahora la nueva estructura es colocar en la posición 2. Para ello necesitas a un plano. Ahí está. Y vas a posicionar a los segmentos. Este es el AB, el BC y el DC. Este recto, este también es recto. El A está ubicado ahí. El B, ahí también. Este es el D. Como tú ya sabes, A es raíz de 3. Entonces ya con eso te facilita para resolver el problema. Raíz de 3. Raíz de 3. Raíz de 3. Calcule AD. ¿Cuánto vale AD? Ya, ¿cómo se resuelve este tipo de problemas? Se supone que AB, porque está el gráfico ahí, es perpendicular al plano. ¿Ya? Es perpendicular al plano. Entonces, si es perpendicular, puedes unir el pie de esa perpendicular con BD. Y entonces, acá también es un ángulo recto. Pero tenemos acá en el plano un triángulo de 45. Ahí está.
donde la hipotenusa es raíz de 6. En este triángulo rectángulo podemos determinar la solución del problema. Cateto raíz de 6, cateto raíz de 3, X te va a salir raíz de 9, que vendría a ser 3, dice la clave. Esa es la respuesta. Ya, Jesús, ¿estás ahí? Jesús, Sí, profe, sí. Dígame, profe. Sí, profe, lo escucho. Quispe Paucar y no me contesta. Profe, usted tiene el hospedador, retírela nomás. Si no van a contestar, ¿para qué están entrando en clase? Entonces habría que suspenderlas, profe, en las clases. Jesús, acá está Aquije. ¿Todavía siguen en este salón? Ya se conversó con coordinación, profe. Estoy esperando nomás que Marco decida, pues, profe. Ya, ok, ok. Ya listo. Le voy a activar su temático.